Saludos cordiales amigos de Teleamazonas, bienvenidos a 24 horas dominical, edición central. Este sábado se registraron disturbios en la cárcel regional de Guayaquil, pese a la vigencia del estado de excepción para el sistema penitenciario de todo el país. Los reos de este centro se amotinaron y hubo 4 heridos. Con este tema empezamos. Sí, apenas 4 días después de la masacre en la penitenciaría del Litoral, este sábado se registró una nueva riña en los reclusorios de Guayaquil. Esta vez en el Centro de Privación de Libertad Regional del Guayas. Pasadas las 8 de la mañana empezaron las ráfagas de disparos entre los reos del pabellón de máxima seguridad y las Fuerzas Armadas, que habían ingresado a hacer operativos en los pabellones con tanquetas. Más de 1000 uniformados ingresamos a hacer esta requisa y esta intervención. En los pabellones de máxima fuimos recibidos a bala. En un principio hubo un fuego cruzado, parece que es entre las bandas. Sí. Recorriendo los exteriores de la cárcel regional, observamos tanquetas ubicadas en el perímetro para evitar fugas. Y a la par, pudimos divisar a varios privados de libertad que se movilizaban por los techos. Se escucharon ráfagas de bala y otras detonaciones. Las ambulancias empezaron a salir con heridos. 4 heridos. ¿PPLs o policías? PPLs, entre ellos, en el enfrentamiento que tuvieron entre ellos. Los mismos que fueron evacuados por Fuerzas Armadas y llevados a ser atender. La vía Daule fue cerrada al tránsito vehicular momentáneamente debido al altercado. Pasadas las 11 de la mañana se empezó a divisar columnas de humo al interior de algunos pabellones y en los exteriores varios familiares se mostraban angustiados. Es señal de que todavía hay problemas y no hacen nada. ¿Se escucha la balacera? ¿Se escucha? Pasada la 1 de la tarde, varios privados de libertad se subieron a los techos de la cárcel regional 8 con varios carteles en mano, pidiendo un alto a la violencia. Paz, no a la violencia, decían los carteles de privados de libertad, varios con su rostro cubierto. Eso fue ante la situación del ingreso, del registro que nosotros hicimos dentro de este centro penitenciario de máxima que hace mucho tiempo no se les hacía. Cerca de las 2 de la tarde se empezaron a retirar los miembros de policía y Fuerzas Armadas, junto con las tanquetas, tras el fin de los operativos en donde se volvieron a encontrar armas y más objetos. Se ha encontrado armamento, se han encontrado drogas. Tengo entendido que son 2 fusiles y armas menores. Esta nueva riña se da luego de que en horas de la noche del viernes, miembros de la Fuerza Aérea hicieran un sobrevuelo tanto sobre la penitenciaría del Litoral como sobre la cárcel regional, sin novedades hasta esa hora. Pero por lo visto, era solo cuestión de tiempo para que los altercados vuelvan. La jornada finalizó con una alarma de incendio en horas de la noche. 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron y lo controlaron. Se trató de quema de maleza y no afectó a las instalaciones de las cárceles de la zona. Fue en el patio, en la parte trasera de la penitenciaría. El fuego llegó hasta esta pared. Toda esta pared estaba con fuego. La crisis carcelaria que atraviesa el país ha tenido repercusión internacional. Este domingo el Papa Francisco se refirió al respecto en el Angelus. Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil. Me entristece mucho lo sucedido recientemente en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. Un terrible estallido de violencia entre internos pertenecientes a bandas rivales dejó más de 100 muertos y muchos heridos. Rezo por ellos y sus familias. Dios nos ayude para sanar las heridas del crimen que esclaviza a los más pobres. Dios ayude a los que trabajan cada día para hacer más humana la vida carcelaria. Ese es el pedido del Sumo Pontífice. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Tras la masacre ocurrida el pasado martes en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, el número de internos identificados subió hoy a 106. Solo restaría identificar a 12, mientras 73 cuerpos han sido ya entregados a sus familiares. Luis Alfredo Zúñiga a esta hora nos tiene más detalles. Hola Luis Alfredo, buenas tardes. Así es, ¿cómo estás, Freddy? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora me encuentro en los laboratorios de criminalística, en donde, como lo pueden observar a esta hora en las imágenes, siguen llegando varios familiares de privados de libertad en busca de información luego de la masacre ocurrida el último martes al interior de la penitenciaría. Paulatinamente se ha avanzado en el reconocimiento de cuerpos y también la entrega. Para decirnos el último corte que se conoce al momento del número de cuerpos identificados y entregados, tenemos a esta hora en vivo a Henry Corral, director técnico científico subrogante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A esta hora en vivo el domingo, ¿cuál es el último corte que se conoce? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como usted indicaba, son 101 cuerpos identificados de la forma categórica, eficaz,
e indubitable lo que es huellas dactilares, y tenemos 5 por lo que es de la técnica de antropología forense. ¿Un total de 106 identificados? 106 identificados, de los cuales ya están entregados 73, ya actualizados hasta este momento, y obviamente están en proceso aproximadamente de 17 a 20 personas más para retirar sus cuerpos. ¿Que se entregarán a lo largo de la jornada de hoy? A lo largo de la jornada de hoy esperemos entregar en su totalidad el día de hoy. ¿Cuánto tiempo más podría identificar el resto de los 12 que faltan? Obviamente ya tenemos que intervenir con otras técnicas como es perfil genético o ADN, que se demoraría aproximadamente de unos 20 a 30 días. Perfecto, muchísimas gracias. Esa es la información a esta hora de la tarde en vivo. Ya son 106 los cuerpos identificados y 73 los entregados, y se espera que a lo largo de la jornada de este domingo se entreguen entre 17 a 20 cuerpos más. En este punto hemos visto algunas personas que han conseguido el nombre de su familiar con vida, otros que lamentablemente han podido confirmar el deceso de su pariente. Esa es la información a esta hora aquí desde los laboratorios de criminalística en Guayaquil. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Lamentable lo que ocurre. Amigos, les prevenimos que en los próximos minutos tendremos el pronunciamiento de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ahora mismo está ofreciendo una rueda de prensa sobre la crisis carcelaria. Más sobre este tema, este domingo, en horas de la madrugada, el SNAI informó sobre la fuga de 4 presos en la capital. El hecho ocurrió esta madrugada, como lo dijimos, y por el momento ya se ha conseguido la recaptura de 2 de ellos. Nuestra compañera Natalie Jiménez se encuentra ahora mismo en el Centro de Privación de Libertad en el Inca, aquí en Quito, con más detalles. Hola Natalie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, amigos televidentes. Así es, según lo informó el SNAI, la madrugada de este domingo 4 personas se fugaron desde aquí, desde la cárcel del Inca, ubicado en el norte de la capital. Según los expertos, esto se trataría de una fuga bastante planeada, ya que se conoce que las personas realizaron un agujero entre el techo y la losa. Con más detalles, nosotros les hemos preparado un reportaje. Veámoslo. Mientras la atención del gobierno está centrada en los centros penitenciarios de Guayaquil, esta madrugada se reportó la fuga de 4 detenidos de la cárcel del Inca en Quito. Los detenidos se fugaron la madrugada de este domingo haciendo un agujero entre el techo y la losa para luego descender al exterior del centro con una cuerda artesanal. Tras el reporte oficial del SNAI, la policía ejecutó un operativo que consiguió la recaptura de 2 de ellos. Según este experto en seguridad, esto no estaría relacionado con lo que ocurre actualmente en la penitenciaría del Litoral o en el Centro Regional de Guayaquil. Una fuga se planifica mucho tiempo atrás, no es de la noche a la mañana. Articular lo que detrás de eso hay algún tipo de vinculación con la Guayaquil me parece todavía poco apresurado. Obviamente las atenciones están puestas sobre el centro de Guayaquil y obviamente eso genera que la vigilancia y el control en otros lados se relaje de alguna otra forma. Para el exdirector del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, esta es una muestra de que el sistema está colapsado. Que hay 4 personas privadas de libertad fugadas en un estado de excepción, en donde ya está reforzado la policía y las Fuerzas Armadas, en donde se extreman las medidas de seguridad. Sin embargo, salen por un oramen en el techo. Un diagnóstico que nos habla de una insuficiente planificación, insuficiente tecnología, insuficiente presupuesto. El presidente Guillermo Lasso decretó esta semana estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país tras la masacre entre los reos en la penitenciaría del Litoral. Esta fuga en la cárcel de Quito se registró durante el 4º día de vigencia de esta medida. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Como lo escuchamos, la policía ya confirmó la recaptura de 2 de ellos y también los expertos descartan que esto esté relacionado con lo que está ocurriendo actualmente en las penitenciarías de Guayaquil. Por el momento, esta es la información que les tenemos. Nosotros les mantendremos informados de si se logra la recaptura de las 2 personas que faltan. Eso es todo por el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Estaremos pendientes de este tema. Seguimos con más información al respecto. Con más de 2.000 privados de libertad por encima de la máxima capacidad, pabellones tomados por bandas delictivas sin ningún tipo de separación por niveles de peligrosidad, la penitenciaría del Litoral es desde hace algunos años atrás una bomba de tiempo que ha estallado en diferentes ocasiones. Especialistas creen que el Estado ha fallado y que si no se corrigen errores a tiempo, podrían registrarse nuevas masacres. En sus pantallas, lo que se conoce como el complejo carcelario del Guayas.
conformado por el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como la cárcel regional. Esta pequeña de acá es la cárcel de máxima seguridad número 2, conocida como La Roca. Y a su derecha la más grande de las tres, la penitenciaría del Litoral. La regional es la más nueva, se terminó de construir en 2013, costó más de 66 millones de dólares. Fue diseñada con pabellones diferenciados. En máxima seguridad hay 324 celdas unipersonales. Y en los pabellones de mediana y mínima seguridad se construyeron 254 celdas bipersonales. Capacidad total 3.400 reos. Ocupación actual 4.522. Un hacinamiento que se ha dicho manejable. La Roca a la fecha está desocupada, pues se ha anunciado que será remodelada para que ahí cumplan sus penas reos de alta peligrosidad. Fue construida con fondos de la Corporación de Seguridad Ciudadana y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estuvo lista en 2008 y fue entregada al extinto Ministerio de Justicia en 2010. Capacidad total 200 reos. Finalmente, la más antigua de todas, la penitenciaría del Litoral. Una verdadera mole construida en 1958. Capacidad máxima 5.000 privados de libertad. Población penitenciaria actual 8.167 reos. Sin contar el centro de reclusión femenino donde cumplen sus penas aproximadamente 800 mujeres. El penal está compuesto por 12 pabellones, todos remodelados en 2014. Aquí no hay clasificación por niveles de peligrosidad. Existen más bien pabellones separados para cada organización delictiva, con el fin de evitar conflictos, al menos en teoría. Los hechos de sangre del pasado martes evidenciaron que en la práctica las cosas son completamente diferentes. El más sangriento episodio en la historia de las cárceles del país y el quinto más sangriento de toda la región. David Cordero Heredia es especialista en derechos humanos y dice que es evidente que el Estado falló. Seguramente hay gente que no es parte de ninguna de estas organizaciones que están participando en estas hostilidades, por decirlo de alguna manera, y que están siendo víctimas de eso, ¿no? Esa manera de mezclarlos absolutamente a todos, pues desde luego va a hacer que quienes gobiernen las cárceles sean los más violentos. Hugo Acero fue secretario de Seguridad en Bogotá, Colombia, y participó en la construcción de la cárcel distrital de esa ciudad, donde la primera regla es que el Estado manda. El Estado es el que decide a qué hora se levantan, qué hacen, a qué talleres van, cómo se comportan durante todo el día, a qué hora se acuestan. Y para evitar que haya complicidad de los guías, uno de los más recurrentes problemas del sistema, un servicio externo controla las cámaras de seguridad y con esto a ellos y los reos. Pero para Cordero Heredia no se trata de un tema que se solucione construyendo más cárceles, sino que se trata de pensar a largo plazo en los problemas estructurales que hacen que algunos escojan el delito como modus vivendi. Es mucho más barato invertir en la gente, invertir en sociedades sanas, invertir en oportunidades de trabajo, invertir en salud, educación, etcétera, que invertir en seguir construyendo cárceles. Son los desafíos para un Estado con cifras rojas en materia de rehabilitación. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y tal como lo previnimos, hace pocos minutos la ministra de Gobierno se pronunció en una rueda de prensa sobre la situación carcelaria en el país. Aquí reiteró que los enfrentamientos se deben a las disputas territoriales y del liderazgo entre las diferentes organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las cárceles del país. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha. Requerimos adicionalmente la intervención decidida del sistema de justicia para la aplicación de la ley, que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral. Para ello, la Policía Nacional entregará toda la información a los fiscales para que se inicien los procesos penales en contra de los autores de estos terribles y lamentables hechos. El Gobierno Nacional seguirá adoptando las medidas necesarias para corregir la situación en los centros carcelarios.
Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Más noticias. Un corto plazo que deberá trabajar se encuentran en la revisión del modelo de gestión del Metro de Quito, disminuir la inseguridad y dar estabilidad institucional. 19 meses es el tiempo que tiene el nuevo alcalde para poner la casa en orden. Así es como lo describen los concejales luego de que la Corte Constitucional aceptara la acción de protección solicitada por Santiago Guarderas. Y durante este corto tiempo hay puntos que deberán ser prioritarios. Uno de estos es la revisión del modelo de gestión del Metro de Quito. Corregir el modelo de gestión que fue aprobado entre gallos y medianoche a última hora, el cambiar al gerente del metro, porque es una persona que no llena los requisitos. A esto también se suma el trabajo que el municipio deberá hacer junto al gobierno para recuperar la seguridad en la capital. Es necesario ya que el alcalde, como primer personero de la ciudad, se siente con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas y podamos retomar de alguna manera el control de la ciudad. La sensación que tenemos de inseguridad es terrible. Por otro lado, lo que no se debería repetir es la inestabilidad institucional. Para la concejal Andrea Hidalgo, esta es la oportunidad para aprovechar el conocimiento que tienen los funcionarios de carrera. No hay tiempo realmente para esta curva de aprendizaje que requieren los funcionarios. Estamos a año 8 meses, como digo, es la oportunidad de que los funcionarios de carrera que tienen un buen desempeño, que tienen preparación, que tienen la experiencia, puedan ocupar estos cargos y que... Dentro de su gestión, Guarderas también deberá trabajar en reducir la tramitología, mejorar la movilidad, reactivar la economía y recuperar la institucionalidad. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, firmó una resolución que autoriza a los buses urbanos circular con el 100% del aforo. Además de esta medida, se decidió retomar la restricción vehicular Hoy No Circula, que se mantiene bajo los mismos parámetros. Los buses urbanos de Quito tienen vía libre para circular llenos. Después de año y medio vuelven a operar con total normalidad. Así consta en una resolución firmada por el alcalde Santiago Guarderas. En uno de los artículos se señala que el aforo máximo en el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito será del 100%. El nuevo alcalde explicó los parámetros que se analizaron para tomar esa decisión. Ministerio de Transporte que recomienda a los gobiernos autónomos descentralizados el 100% de aforo. Y tomando en cuenta además que tenemos ya una población inoculada que podríamos estar próximo a una inmunidad de rebaño, tendríamos la posibilidad de este aforo. Mientras tanto, desde la dirigencia de los transportistas hay satisfacción con esta medida. Aspiramos que en algo tengamos mayor cantidad de ingresos. Como les decía, el sector viene de un proceso bastante complicado. En cuanto a las medidas de bioseguridad, se mantiene como obligación el uso de la mascarilla tanto de los choferes y ayudantes como de los pasajeros. Sin embargo, Yanes explica que con el aumento del aforo ya no se colocará el alcohol gel a los usuarios cuando se suban a la unidad. Lastimosamente en este momento no. Yo creo que todos hemos generado formas y mecanismos, todos tenemos el frasco de alcohol gel en nuestro bolsillo para uso personal. Se laven las manos, utilicen el gel, el alcohol, es decir, las normas de bioseguridad se mantienen. La capacidad en promedio de los buses urbanos es de 40 pasajeros sentados y 50 de pie. La forma de medir eso no es ponerse a contar, sino es ver que en los estribos, en las gradas, no exista usuarios. En la resolución firmada por el alcalde Guarderas, también se renueva la aplicación del Hoy No Circula bajo los mismos parámetros. La restricción continúa de 7 a 19 horas. Los lunes no podrán circular los vehículos con placas que terminen en 0, 1, 2 y 3. Los martes en 2, 3, 4 y 5. Los miércoles en 4, 5, 6 y 7. Los jueves en 6, 7, 8 y 9. Y los viernes en 0, 1, 8 y 9. Los sábados, domingos y feriados se mantiene la libre circulación vehicular. Alberto Luna, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Mediante un comunicado, la Asamblea Nacional informó que el Ejecutivo no envió una nueva propuesta de la proforma presupuestaria 2021 ni se ratificó en su propuesta inicial dentro del plazo legal de 10 días. La proforma entrará por el Ministerio de la Ley.
La proforma presupuestaria 2021 generó un nuevo impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mediante un comunicado, la Asamblea se quejó de no haber recibido una nueva propuesta de la proforma 2021 dentro del plazo legal. Ahí se señala que la función ejecutiva incumplió su obligación de enviar una nueva propuesta presupuestaria o ratificarse en lo presentado inicialmente en el plazo de 10 días, es decir, hasta el viernes 1 de octubre. Para el abogado constitucionalista André Benavides, el Ejecutivo cometió un error. El Ejecutivo tenía que notificar a la Asamblea Nacional diciéndole: Asamblea Nacional, respecto de estos temas, no estoy de acuerdo y me voy a ratificar en mi propuesta inicial. O en su defecto, vamos a hacer estas modificaciones. Sin embargo, es necesario advertir que ya sea con la reforma o con la insistencia, es evidente que el presupuesto general del Estado en un momento va a entrar a ejecutarse, va a proyectarse esa programación, a pesar de que la Asamblea Nacional ni siquiera haya sido notificada. Según Benavides, el artículo 295 de la Constitución permite al Ejecutivo acoger las observaciones hechas por la Asamblea o insistir en su propuesta inicial, pero su deber es notificar al Legislativo sobre esta decisión. El presidente de la República tenía 10 días para ratificarse o modificar la proforma presupuestaria. Si no lo hizo dentro de esos 10 días, él ha perdido la competencia en razón del tiempo. Por lo tanto, si mañana o pasado llega esa notificación por parte del Ejecutivo, la Asamblea Nacional podría inhibirse de conocer aquello, toda vez que el presidente de la República ya ha perdido la competencia al inobservar los plazos que establece el 295 de la Constitución. Las observaciones que hizo la Asamblea están relacionadas a que la proforma 2021 se elaboró sin tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo aprobado previamente. Como el Ejecutivo no envió una nueva propuesta de proforma 2021, entrará por el Ministerio de la Ley. Alberto Luna, 24 horas.